Hola, mi nombre es Santiago Tamus y comenzamos con otro análisis del mercado argentino y también el mercado internacional. Podemos hablar de un mercado argentino que ha tenido un 2025 que ha ido de cisne en cisne. ¿Cisne de qué sentido? Cisne negro. Distintos hechos que han sido disruptivos y que han afectado la evolución del mercado. Podemos comenzar con la asunción de Trump sobre enero del año 2025 y sus primeros fuegos de artificios o sus primeras amenazas tanto a Canadá como a México, sus socios comerciales. Después también apuntó sobre Powell y la Reserva Federal y la necesidad de bajar tasas de interés, cosa que todavía se mantiene. Parecía que el mercado ya había sobrevivido a esa primera situación y viene el Liberation Day, donde a partir del 2 de abril anuncia un aumento unilateral de aranceles hacia todos los países con los cuales comercializaba productos Estados Unidos, incluyendo aquellos que ni siquiera eran países. Le dio para adelante a todo lo que pudo, enfatizando después con una guerra comercial con China, cosa que parecía que el martes pasado, llegaba a algún acuerdo, pero ¿qué es lo que sucede? Comienza el enfrentamiento entre Israel e Irán, Irán e Israel, que hoy todavía está vigente, han pasado pocos días y parece incrementarse en vez de atenuarse. Veremos si, como muchas veces pasa con estas escaladas, en pocos días se atemperan los ánimos y comienzan a disminuir, o tiene un desenlace donde Israel más Estados Unidos más Inglaterra, Arabia Saudita y otros países que no son aliados de Irán consiguen vencer al régimen de los ayatolás. Dicho desde otro punto de vista, nosotros estamos alejados, no tenemos que ver con ese hecho, pero afecta el petróleo y afecta también hasta las tasas de interés de Estados Unidos y eso sí repercute en una Argentina que requiere de financiamiento, incluso hasta para engrosar las reservas y de esa manera cumplir con las metas del FMI. ¿Qué ha pasado ahora sí en términos de números y gráficos? Desde que asume Trump, el dólar ha caído, lo habíamos ya explicado varias veces, acá lo tenemos en un gráfico acumulado a junio. Vemos que el dólar ha tenido una evolución respecto al euro que le ha implicado una pérdida acumulada en este momento de un 11%, había mejorado sobre final de abril, pero otra vez comenzó su caída respecto al euro. Eso hace, por supuesto, que muchos precios de commodities aumenten en dólares, no porque se encareció la commodity porque hay más demanda, sino porque el que está perdiendo de valor es el dólar. Eso es válido para el petróleo, para la soja, para distintos productos que a nosotros no son relevantes por el simple hecho de que empezamos a exportar algunos de ellos y otros los tienen un efecto directo sobre nuestra economía, en nuestro uso diario, sea a nivel industrial o de consumidores finales. El cisne de Israel, justamente, y hablando de commodities, ha generado un impacto sobre el precio del petróleo. El precio del petróleo había estado en niveles más cercanos a 60. Ahora lo podemos ver al último dato que hemos recabado para hacer este informe de $68. Puede estar también tocando los 70, depende de la evolución que tenga en el día de la fecha y lo que pase hacia adelante. Sí habíamos tenido un petróleo el año pasado en valores muy superiores de 85 y vemos que había una tendencia hacia la baja. Eso afectaba a nuestra propia producción de petróleo en lo que es Vaca Muerta, pero bueno. Ahora tenemos esta suba, eso ha hecho, y vamos a verlo, cómo YPF ha tenido algún impacto positivo por este último hecho, quizás el único activo de Argentina que ha tenido una repercusión positiva por este enfrentamiento entre Israel e Irán. Si vemos el acumulado del año para el Bovespa, y lo presento por el simple hecho de que parece como uno de los pocos índices que ha tenido Bovespa y también México, un resultado positivo a lo largo del año, ha tenido una suba del 14,7, pero hay que recordar que el Bovespa tuvo un ajuste muy grande sobre el final del año pasado. En el caso del Bovespa, si tomamos a un año, la suba es justamente del 14,70, o sea que equipara lo que dio la suba del año. Y esto tiene que ver con la baja que había tenido el año pasado. Vamos a ver el caso del Merval, que ha tenido un comportamiento diferente. Interanual es mucho más rentable que lo que puede dar
tanto Brasil como el propio México, México con una suba del 16% en el año, pero viniendo justamente de una baja dada todas las amenazas que había tenido en lo que era la relación con Trump. La suba a nivel anual es solamente del 9,8%, o sea que la suba que ha tenido en el año no compensa la baja que había tenido antes del inicio del año y esto muestra todo este comportamiento que tenemos acá errático desde que gana Trump sobre todo viene una baja y en enero se había dado una recuperación hasta llegar a marzo y ahí ya después lo golpea sobre todo el Liberation Day. Acá tenemos esta caída muy pronunciada a comienzo de abril y ahora ha recuperado cuando Trump ha ido un poco hacia atrás sobre el nombre al cual ya hicimos referencia, que Trump amenaza, amaga y después va hacia atrás, bueno, hacia atrás y eso mejoró una recuperación de los índices mexicanos. Si vemos el propio Estados Unidos, ¿qué es lo que sucedió? Y Estados Unidos a lo largo del año ha perdido. Casi está neutro, un poquito más para abajo, 0,81% abajo, con una gran caída también en el Liberation Day. Y esto ha golpeado, como vemos, a México, Brasil, a Estados Unidos y también nos va a haber golpeado a nosotros. Una caída muy importante del mercado norteamericano que recién ahora está recuperándolo. ¿Y qué es lo que marca este grafiquito de los últimos días? El impacto de Israel-Irán. Estos últimos 2 días, el miércoles comienza a mitad del miércoles el ataque de Israel a Irán, después las respuestas, y esto ha repercutido en 3 días bursátiles y esta caída que ha tenido el mercado norteamericano en los últimos días hasta el 13 de junio, que fue día viernes. Si vemos el Nasdaq, un comportamiento similar, una caída al final de la semana pasada, con una suba solamente a nivel anual del 0,6%. Cuando uno explica que el mercado no subió a nivel anual y que por eso alguien que puso dinero a comienzo de año lo mira ahora y dice "Tiene el mismo dinero", dice, entonces perdí plata. En términos de costo de oportunidad, sí se perdió dinero justo en este mercado con todas estas particularidades que han sido sucesivos cisnes negros que han golpeado a los activos, sobre todo de renta variable, y que son shock exógenos. Significa, ningún administrador de cartera puede estar previendo que Israel ataque a Irán y que después Irán responda, o que Trump el día 2 de abril venga con las pancartas esas que llegaron a realizar y se ufane de los aranceles que comenzaba a colocarle a todo el mundo. Es como Nerón incendiando y diciendo que vos podías prever qué es lo que sucedía. Acá realmente lo que ha pasado es una sucesión de shocks que normalmente no se dan en un año calendario y se han resumido en 5 meses del año. Y lo último, lo de Israel con Irán, puede ser que se podía prever por las negociaciones de Trump con Irán y que Israel iba a hacer algo para acercar las negociaciones. Puede ser que alguien pueda haber dicho Israel no va a dejar que negocie Trump unilateralmente con Irán, se llegue a una paz y Irán haga como Corea del Norte y desarrolle igual su plan nuclear, aprovechándose de la candidez de Trump. Puede ser que alguien podía prever eso. Bueno, si alguien geopolíticamente es capaz de anticipar eso, seguramente se compró mucha empresa petrolera antes de que suceda eso y habrá tenido la suba que tuvo que ver con la suba del petróleo. Difícilmente uno pueda tener la capacidad de prever lo que va a pasar con cada país en cada parte del mundo de acuerdo a la geopolítica de ese país. Pero tomémoslo como que fuera así. Si es así, tuvo una suba. Si somos racionales, conducentes con una cierta visión del desenvolvimiento de la economía mundial y local, y puede ser que no hayamos aprovechado esa oportunidad con el petróleo, igual en una cartera diversificada uno ingresa con distintos activos previendo desde escenarios que pueden ser favorables a cada uno y que quizás correlacionen negativamente con otros. Si hay algo que esta suba del petróleo puede llegar a afectar es, por ejemplo, el plan de estabilización de Argentina o la refinanciación de Argentina, y ahí los activos que ajusten por inflación van a tomar otra vez gravitancia. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. YPF justamente hacía referencia a esto, esta suba que se dio en el mercado el día viernes y que también fue el día jueves, y si lo vemos fueron 3 días de suba
relacionados directamente con el impacto de la suba del petróleo y eso ha hecho que YPF termine a nivel dólar en 36 dólares con 26 el día viernes y hoy es un día donde hay que definir si tomamos más posición o no cuando empiecen los mercados durante la semana. Si lo vemos a nivel ahí anual, igual YPF está en el 14,35% de baja, cerrado al día viernes el mercado norteamericano, y esto también más o menos es lo que tiene de la caída en pesos en el mercado argentino, acompañando lo que es el Merval en pesos. Otra empresa que uno tiene atención y ve que a nivel anual ha tenido un comportamiento un poco mejor que el mercado, en este caso sí, es 5,7% de la empresa Nvidia, pero vemos que ha tenido todo un recorrido de caída desde comienzo del año hasta el Liberation Day, llegando a un valor muy por debajo de los 100 dólares y ahora sí una suba a los 141 dólares. Fue afectada también por la caída del día viernes, no tanto el jueves y el miércoles, pero sí el día viernes tuvo una caída del 2%. Esperemos que haga una recuperación porque todos los indicadores para el caso de esta empresa son de una fuerte suba, un fuerte posicionamiento en esta empresa y pensando hacia el futuro es una empresa muy interesante para mantener en cualquier cartera. Hemos hecho un informe sobre Nvidia que está en consultorfinanciero.com.ar en la parte de análisis, que sería la de research, y ahí uno puede cliquear y ver el informe de Nvidia y realmente justifica bastante el posicionarse de esta empresa. No es que uno lo está descubriendo, sino que le estamos dando fundamentos a un análisis, sobre todo basado en ratios, en fundamentos vinculados con el mercado y con información cortada a el inicio de junio. Vemos estadísticas, ratios de Nvidia y lo único que podemos observar es que es una empresa que puede estar teniendo, más allá del margen de ganancia y todos los ratios que podemos tener, un beneficio por acción que es relativamente baja en algún caso, está muy poco endeudada y que le lleva a un price earning de 45 años, lo cual puede parecer alto. Ha tenido hasta un price earning mucho más alto esta empresa, lo cual implica muchas expectativas de resultados a futuro. Hay que ver si en el futuro puede estar comandándolo, pero recuerden que Nvidia tiene que ver con inteligencia artificial. El gran problema es que si le aparecen competidores que puedan estar sustituyendo sus productos. Ahora ha lanzado chips que tienen que ver también con la parte de juegos, eso vuelve a potenciar una unidad de negocios. Eh, Está bueno para ver el informe y ahí lo van a ver mucho más completo lo que uno ha desarrollado para justificar este posicionamiento. Igual uno está justificando pensando en su propia cartera, en su propia inversión, cada uno puede tomarlo como positivo o no, es una visión que complementa la que uno puede tener, la que hay mucho research disponible también a nivel no solo local, sino internacional, y después cada uno toma su decisión de inversión. ¿Sí? Empresas que uno también confía y que han tenido un desenvolvimiento positivo en los últimos días, más allá del año malo. Por eso es que uno dice hay que comprar cuando bajan, cuando están bajos. El tema es ir comprando en tramos por si todavía sigue el ajuste. Vinculado con supermercados, importadores y exportadores de la Patagonia, bastante interesante. Ha tenido una baja del 22,5%. Uno siempre dice si vale más barato mejor. Tampoco es comprar en tramos largos, sino ver, esta empresa había llegado a 1300, ha tenido una resistencia muy grande ahí, 1320, 1330. De golpe el día jueves se fue a 1450, mucha toma de ganancias de gente, o gente salió de la posición, la volvieron a devolver cerca de 1400. Durante todo el día viernes hubo negociación entre 1380, 1370, se fue otra vez a 1450. Creo que hay gente que está devolviendo los papeles y otras se están posicionando pensando en que la baja de la inflación puede hacer que mejoren las ventas minoristas con una recomposición de los ingresos de los argentinos. Y hay una cadena de supermercados como la Anónima puede tener un beneficio más allá de las otras unidades de negocio que están vinculadas con la exportación. Otra empresa que uno tiene en consideración, otra vez, un research bastante robusto sobre los fundamentos de largo plazo de esta empresa. Se ha comprado 51% de Más Colonia, tiene un desarrollo muy importante a avanzar en Carrasco, Montevideo, pero también esta inversión en Uruguay le permite el expandirse sobre negocios en Argentina
dado que compró 51% de una desarrolladora que tiene negocios tanto en Argentina, además de tener negocios en otras partes del mundo. La empresa se ha abaratado muchísimo, ha empezado o tenemos perspectivas de que empiece a dar utilidades, venía de tener bajas, el management es impresionante desde el punto de vista que uno puede tener nuestra subjetividad. Consultatio es una empresa que ha tenido una caída del 37%. Empezamos a hablar de Consultatio cuando valía 2.300, 2.400 pesos, 2.500. Ha seguido ajustando. Bienvenido sea para posicionarse más barato en una empresa que puede ser muy interesante para de a poquito ir posicionando capital. Nadie invierte todo el capital en un solo activo de golpe, sino que lo hace en forma escalonada. Hay que ver si ya llegó al mínimo o todavía sigue teniendo un ajuste mayor que permitirá, cuanto más bajo es el precio, con más confianza poder ir ingresando dinero en la empresa. También tiene que ver con el ANSES, los fondos de reserva que quedaron y que tenían mucho posicionamiento de algunas empresas y a veces salen a vender en forma irracional y siendo para el general venden un poco y tiran más abajo el activo. Es para aprovechar activos que están muy baratos en términos dólares históricos y de acuerdo a los negocios hacia adelante, si uno está mirándolo no en el cortísimo plazo, sino en el largo plazo, me parece que es algo bastante interesante para invertir. Pero visión individual, subjetiva, nadie está diciendo compren esto, sino me parece que es algo interesante. Consultorfinanciero.com.ar. En el espacio de análisis hay un informecito también sobre Consultatio y toda la explicación que tiene que ver con el negocio en Uruguay de la empresa y por supuesto el impacto que puede tener sobre el propio valor de las acciones de la empresa del mercado argentino. Recordemos que cuando hablamos de opciones de inversión, vamos a tener mayores plazos con mayores riesgos. Quien no desee entrar en la renta variable tiene toda la posibilidad de entrar en lo que es renta fija, entendiendo que hoy los bonos reales son lo más seguro, pero con rentabilidad muy baja, no lo vamos a ver. Después tenemos las LECAP, los títulos SER y así seguiremos avanzando donde hay ONs de todo tipo. Ojo que cuando uno entra en el listado de ONs y mezcla con TIR, se van a encontrar con ONs de rentabilidades estratosféricas, pero eso tiene que ver con que algunas ONs están en default, sepan diferenciar quién es el que emite cada ON, ¿no? Pero una ON hoy que esté dando entre el 45 y 35% en pesos o un 20% en dólares y que sea performing, la verdad que es muy interesante, dado que un plazo fijo lo estaba chequeando hace un momento, estaba ofreciéndose en un banco entre el 25 y 27%. Desaparecen los plazos fijos UVA, hay plataformas que no lo están ofreciendo. O sea que el inversor, salvo que capitalice sobre intereses y haga todo a 30 días y se lleve un 35%, y la verdad es que frente a un título SER que está dando cerca del 40 o entre el 35 y el 45, y es más conveniente el título SER, ni hablar de los títulos en dólares de acuerdo a la depreciación esperada ganándose un 10% y con una depreciación de un 20 o 30% ya le pasaron el trapo a lo que es el plazo fijo bancario. Volviendo a lo que es renta variable, las expectativas de suba, si la economía deja de tener todos estos cisnes negros que van erosionando el valor de las empresas, seguramente va a tener una recuperación y vamos a tener rentabilidades mucho más altas que las que podemos entender que podemos obtener con lo que es renta fija. Pero bueno, todo depende, por supuesto, de un mundo que está bastante caótico y que parece que Trump es un factor común que ha llevado a toda esta involución del mercado no solo argentino, sino el mercado norteamericano. Veamos retornos de renta fija y vemos que hay todo tipo, pero tenemos un YPF que puede estar dando un 8% con una duration de 5 años, lo cual puede ser muy interesante, así como también un Vista que está dando casi un 9%, pero con duration larga, el 6,5%. Si me voy a los títulos cortos, me encuentro que están cerca del 5%, un Pampa Energía, los Bopreales, etcétera, ahí están dando rentabilidades de un 5% promedio, que es
de acuerdo a las expectativas que generalmente tenemos y que nos mal acostumbramos por la evolución del mercado argentino en años anteriores, bastante bajas. Pero bueno, tendremos que acostumbrarnos a una economía más estable con rentabilidades más acotadas a nivel mensual y por supuesto a nivel anual. Sí me voy a título ser que uno tiene la confianza de la estabilización de Argentina, pero no tanto me parece como, ojalá que sea 0% los próximos 5 meses, la renta variable va a estallar si pasara eso, pero pensemos que la inflación puede estar entre el 25 y el 30%. Si es así, los títulos SER van a estar dando el 35% hacia arriba. Tenemos títulos que tienen que ver con el año 2026, con rentabilidades hoy entre el 10 y el 11%, el TX26, el TZX también 6, y el 28 que también está dando el 10% y me asegura entonces una rentabilidad interesante de acá a los próximos años. Pensemos una estabilización a un 30% a un año. Cerramos ese papel y ahí no estamos ganando el 40% a nivel anual. La verdad es que es bastante interesante, sobre todo sobre otras opciones de inversión. Y tenemos ahí durations bastante bajas, porque estamos hablando de durations a un año. Con esa rentabilidad, después veremos dónde volver a reinvertir. O sea que en una cartera, título SER, salvo que la inflación se vaya a cero y que realmente este título quede caro. La realidad es que puede ser una muy buena inversión, ya lo han sido y siguen siendo una buena opción de inversión para alguien que quiera no irse a la renta variable, a riesgo de la renta variable en este mundo tan caótico y hasta decir, mira, si hay un poco más de inflación, hasta esto me va a dar más en vez de menos. Si alguien quiere profundizar en lo que es el mundo de las inversiones bursátiles, vamos a estar organizando un curso sobre el mes de julio. 19 de julio comienza, sábado de mañana, de 9 a 11. Estamos hablando de 6 reuniones para aprender a invertir en bolsa sin miedo. Por email se pueden estar comunicando, también hay un WhatsApp disponible y ahí veremos desde cuáles son las distintas nociones básicas de finanzas, la estructura del mercado de capitales, activos de renta fija, variables, análisis técnico y fundamental, estrategias de inversión, planificación, construcción de una cartera y práctica que si queremos lo podemos hacer desde las primeras clases por medio de una LIC. No es el curso para ser diplomado en mercado de capitales, no va a permitir la idoneidad a partir de esto, sino profundizar, introducirnos en el mercado de capitales y de ahí más poder avanzar en lo que es una inversión en el mundo bursátil. Mi nombre es Santiago Tamos, este video tiene la subjetividad de quien lo realiza, por supuesto que puedo tener posiciones que acompañen y posiciones que no acompañen, cada uno es libre de tener su propia visión, cualquier comentario es bien recibido. Por supuesto, lo pueden enviar debajo de este video en la plataforma que sea, YouTube o la que sea, sino por email a santiagotamus@gmail.com, a tamus@consultorfinanciero.com.ar y si no, desde la página de consultorfinanciero.com.ar, en la parte de contacto y quedarán sus datos. Esperemos que hagamos buenos negocios esta semana. Hasta luego.